días a todos y bienvenidos a este cuarto webinar del ciclo de transformación digital del sector turístico que organiza el Centro de Cualificación Turística, área de formación del Instituto de Turismo de la región de Murcia, y el placer de colaborar, como no, con el Colegio Oficial de Ingenieros en Telecomunicaciones de la región de Murcia. Este webinar, Datos para la Gestión del Negocio, van a participar y vamos a tener la suerte y el honor de tener como ponente a Pablo Soto Rodríguez, Innovation Manager Corporation and Public Sector de Vodafone, y, como no, a una magnífica representante del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, a Laura Galián Salinas, que además es Manager Direct Sales Public en Vodafone, ¿verdad, Laura? Y, bueno, recordarles a los asistentes, por favor, que mantengan los micrófonos apagados. También que podréis realizar cualquier tipo de consulta a través del chat a lo largo de toda la ponencia de Pablo y de Laura. Y os recomendamos también la vista del hablante para seguir de manera más clara toda la exposición y todo este webinar. Y, como no, animaros a hacer preguntas a lo largo de toda la presentación. Sin más dilación, le cedo la palabra a Laura Galiana, que nos va a dar la bienvenida por parte del colegio. Laura, cuando tú quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al ITREM, al Instituto de Turismo de la región de Murcia, por confiar una vez más en el Colegio de Ingenieros de Telecos de la región de Murcia para organizar este segundo ciclo de tecnologías disruptivas para el sector turístico, que, como todo el mundo sabe, pues ha sido uno de los más denostados en esta desgraciada pandemia, ¿no? Especialmente también agradecer y hacer una mención a su director general, Juan Francisco Martínez, compañero de profesión, ingeniero de telecomunicaciones y gran conocedor de las necesidades tecnológicas pues, a las que ahora mismo se enfrenta un sector como es el del sector del turismo. Desde Vodafone vemos que el 2021 pues, es el año de la recuperación, en concreto el verano lo ha sido, y creemos que tenemos pues, grandes cimientos en los que apoyar un positivismo sobre este sector, ¿no? Sobre todo detectamos dos grandes tendencias. Una de ellas es que pues, el turista es cada vez más digital. Se informa muchísimo más antes de tomar cualquier proceso de decisión y, por tanto, tanto para las generaciones puramente digitales como las anteriores, el dato y la tecnología están cada vez más presentes en sus procesos de compra. Y, en segundo lugar, también vemos que pues, la sostenibilidad ya es un driver de decisión y se tiene muy en cuenta a la hora de tomar decisiones con respecto a qué destino turístico elegir, ¿no? Pero, bueno, sobre todo gracias al gran trabajo del sector, yo creo que hemos cambiado la visión, ¿no?, del turismo de sol y playa por un turismo donde la gastronomía, la naturaleza, la salud y el relax ocupan las grandes claims, ¿no?, que podrían definir a nuestro sector. Pero, bueno, yo tampoco quiero alargarme mucho más y, sobre todo, me gustaría dar paso a nuestro compañero, en este caso compañero Vodafone también, Pablo Soto, que es el responsable de innovación para el sector turístico y que, sobre todo, pues, nos va a hablar de cómo las tecnologías se están transformando este sector y, en concreto, pues, el dato, ¿no?, está siendo un gran eje de cambio. Así que, Pablo, bienvenido. Mil gracias, Laura. Buenos días a todos. Ya me presentó antes Belén. Soy Pablo Soto y trabajo en Vodafone Business y llevo todo lo que tiene que ver con innovación para empresa y administración pública vinculado al sector del turismo y el ocio, ¿vale? Lo primero, pues me siento súper agradecido de poder estar en un foro como este, que mezcle turismo y tecnología, con lo cual no puedo hacer otra cosa que agradecer a ITREN que haya pensado en Vodafone y en mí en este caso para hacer esta presentación, que empiezo a compartir en un minutito. En teoría ya la deberíais de estar viendo. Y comentaros que un poco lo que viene siendo la idea de la presentación y cómo la he construido es una presentación que está pensada para que vosotros participéis y también para que vosotros veáis que la innovación, la tecnología, el dato, lo que nos puede traer el 5G, la inteligencia artificial, son cosas que no solamente podemos ver aquí expuestas en un PowerPoint, sino que son cosas que ya están funcionando en casa de clientes con los que estamos trabajando actualmente, ¿no? Entonces, un poquito, la idea de la presentación es ir haciendo
paso por todas estas tecnologías y explicando cómo aplicar metodologías de innovación a cualquier proyecto de este tipo hasta conseguir un resultado realmente tangible, ¿vale? Entonces, antes de empezar con tecnología, lo primero que quería deciros es cómo hemos cambiado, ¿no? Y yo creo que esta fotografía de los niños jugando al fútbol antes tranquilamente sin mascarilla versus la que está a la derecha, que ya están solo 2, ya no están 4, ya están con una mascarilla, pues al final la pandemia nos ha cambiado, para bien o para mal en muchas cosas, pero hay cosas que se van a quedar, ¿no? Y, por ejemplo, esto es algo que siempre suelo contar, y es que yo, por ejemplo, la mascarilla es algo que me va a acompañar seguramente durante muchos meses, independientemente de que esté vacunado o no, porque no es que haya tenido solamente la suerte de no contagiarme la pandemia, sino es que ni siquiera he cogido un solo resfriado, ¿no? Con lo cual, esto que antes veíamos solo, pues los que hemos tenido la suerte de poder viajar a Asia, pues por ejemplo en China todo el mundo lleva la mascarilla en el metro, pues yo creo que eso es algo que yo voy a seguir haciendo, ¿no? Pues seguramente cuando vaya a un restaurante no la llevaré, pero seguramente cuando me suba a un AVE sí que la llevaré. Entonces, un poquito lo que quiero representar con esta imagen es que ahora cuando pensemos en qué queremos hacer más allá del Big Data, más allá del 5G, más allá de la inteligencia artificial, que pensemos en cosas que vayan a quedarse, ¿no? Que no intentemos hacer innovación, que fue un poco lo que nos pasó en el verano del 2020, que es el que llamo intra-COVID, que nos centramos demasiado en innovaciones muy vinculadas a la seguridad sanitaria y que quizás sean innovaciones que tengan un futuro a muy corto plazo, que no sean innovaciones que nos vayan a dar rédito a largo plazo. Entonces, lo que os decía, el trienio 19-21, por poner un poco de contexto, 2019 veníamos creciendo, récord de turistas, más de 80 millones de turistas, más de 92.000 millones de euros en gasto turístico, 14% de la población activa, más de 14% del PIB, y de repente, de un día para otro, nos encontramos con este tipo de imágenes en la playa. Y por suerte, como decía Laura, 2021, digamos que ya estamos doblando la esquina y empezamos a encontrarnos este tipo de imágenes, ¿no? La gente ya con sus precauciones, con las mascarillas, empezamos a estar vacunados. De hecho, salió la noticia ayer de que los vacunados europeos ya podemos ir a Estados Unidos, con lo cual, pues, buenas noticias. Vamos viendo que poco a poco se va abriendo el tema de los viajes y la idea es que 2022, 2023 ya sean años en los que podamos estar, si no igualando las cifras de 19, del año 19, pues ya en unas cifras muy, muy parecidas, ¿no? ¿Y cómo han ido evolucionando nuestras prioridades? Pues antes del COVID, antes de todo esto que teníamos, que éramos el país líder mundial en temas de turismo, pues evidentemente todas las empresas y todas las administraciones públicas estabais preocupadas por la economía del dato y por temas de inteligencia turística. Ya se empezaba a hablar con mucha fuerza de los objetivos de desarrollo sostenible y después, como todas las empresas públicas y privadas, se empezaba a pensar mucho en RPAs, ¿no? En todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y automatización para eficientar esos procesos y ser unas empresas pues, que tengan una mejor cuenta de resultados. Como os decía, el 2020, que es lo que yo suelo llamar verano intra-COVID, ¿no? Fue como una X en el camino, nos paramos de golpe y lo único que nos interesó, y así fue que nos fue relativamente bien, fue centrarnos en seguridad sanitaria y después en hacer un ejercicio muy, muy grande de resiliencia, ¿no? Al final, todos sabemos que todas las plantillas en el sector pues, han sufrido mucho, ha habido recortes en las plantillas, ha habido procesos de ERE, ha habido muchas cosas, pero lo importante es que se ha hecho un ejercicio muy grande de resiliencia y ha sobrevivido muchísima gente y el sector sigue estando más que vivo. Y el verano 2021, que es este que ya hemos visto una pequeña recuperación, aún bastante apalancada en turismo nacional, si bien es cierto que ya empezamos a tener algún turista internacional, aunque nos faltaron los británicos por temas de más bien de corte político y que no los dejaron salir. Pero bueno, ya volvemos a verlo y de hecho aprovecho para deciros que tenemos publicado un informe muy interesante en el que hemos entrevistado a un panel de turistas extranjeros, británicos, franceses e italianos para preguntarles qué es lo que esperaban del 2021 respecto a España. Y bueno, pues ya vemos que se empiezan a preocupar otra vez por la digitalización y la innovación, empiezan a pensar en la recuperación y empezamos a pensar mucho en la cooperación, ¿vale? Yo creo que si algo nos ha enseñado el COVID es que hacer la guerra cada uno por su cuenta no tiene mucho sentido. Cada vez los procesos y los proyectos en los que nos tenemos que embarcar son más complejos, cada vez las cuentas de resultados están más eficientadas y más ajustadas. Entonces, cuando tenemos que hacer un proyecto grande que realmente tenga una repercusión importante,
no solamente nos podemos centrar en una única tecnología, no solamente nos podemos centrar en un único partner. Tenemos que colaborar un poco todos con todos, incluso con propios competidores del sector que tengan el mismo problema que nosotros, para intentar mejorar todos en conjunto, ¿no? Yo creo que la parte de cooperación y la parte de solidaridad es algo que durante el COVID como sociedad hemos mejorado mucho en estos temas, y yo creo que es un camino bueno en el que tenemos que seguir. Dicho esto, lo que os decía, la idea es volver a esto. 14% del PIB, 12% de la población activa, los 82.000 millones de euros y crecimiento a doble dígito. Reflexiones sobre la innovación. Y yo creo que esto es importante decirlo porque hay algo que es importante y yo siempre lo comento, que la tecnología per se no es el fin, es el medio. Y que no es simplemente decir voy a hacer un proyecto que tiene que ver con accesos biométricos basados en visión aumentada. Vale, genial, me parece un muy buen proyecto, pero ¿realmente es un proyecto que a ti va a aportarte como organismo público, como empresa privada, un rédito? ¿Es algo que realmente machea con tu estrategia? Entonces yo siempre digo que antes de meternos en un proyecto tecnológico o de innovación, y no solo hablo de innovación a nivel tecnológico, incluso hablo de innovación en nuevas maneras de trabajar, en nuevas maneras de comunicarme con el cliente, pues si me hago una cuenta de TikTok o no para hacer comunicación, ¿no? Pues un poquito, siempre que vayamos a hacer algo de una manera distinta, que al final innovar no es más que hacer las cosas de una manera diferente, yo siempre quiero hablar de este tipo de aprendizajes, ¿no? Durante la pandemia he hecho otra cosa de la que me siento bastante orgulloso, que es participar en la escritura de un libro. Y me lo dedicó un compañero y me puso esto en el libro. Innovar es una actividad de riesgo, sobre todo si no la practicas. Esperamos que este libro te ayude a arriesgarte. No espero que os compréis el libro, porque la verdad que es que si no os dedicáis a la innovación quizás no se haga un poco denso, pero sí que espero que esta presentación os haga arriesgaros, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que perder un poco el miedo a fallar y desmitificar el fallo. Yo creo que fallar poco a poco es dar pasitos hacia el éxito. Es imposible acertar a la primera, por mucha metodología que apliques, es muy complicado acertar siempre, pero tenemos que movernos, porque si nos quedamos estáticos, pues al final ahora todo evoluciona muy rápido. La vida media de una empresa es mucho más corta que antes, los ciclos tecnológicos son mucho más cortos que antes, los ciclos de aprendizaje son mucho más cortos que antes. Entonces, lo realmente importante de esto es no estarse quieto, intentar siempre buscar el siguiente pasito. Dicho esto, ¿qué hemos aprendido durante estos 3 años en procesos de innovación tecnológica? Pues hemos aprendido que innovar y digitalizar no son partidas de gasto, son partidas de inversión. Esto es muy, muy, muy importante. No se puede concebir la innovación de cualquier tipo, pero en este caso tecnológica, si no se hace un business case que la soporte. Todos los proyectos en los que nos metamos tienen que tener un ROI claro, tienen que tener un retorno muy claro y tenemos que saber que no estamos gastando, sino que estamos invirtiendo. Por eso viene el punto siguiente. La innovación tiene que estar en el core del negocio y no es solo ese clipping de prensa, esa imagen en un periódico, esa fotografía con un famoso. Realmente la innovación es lo que hace que nuestra empresa pueda continuar en el tiempo. Después, también muy importante, la tecnología debe crear experiencias positivas para los visitantes, pero también para los empleados. No tenemos que pensar, es muy importante tener el foco muy claro. En nuestras organizaciones, tanto públicas como privadas, el cliente no es solo la persona que viene de fuera. Tenemos también el cliente interno, que es nuestro empleado. Hay mucha innovación tecnológica que se puede utilizar para que estos empleados trabajen mejor y de una manera más eficiente. Y un empleado que trabaja mejor de una manera más eficiente normalmente es un empleado más contento y un empleado que puede dar un mejor servicio. Con lo cual, tenemos que tener siempre presentes a las dos partes. No pensemos solo en UX, en una experiencia de clientes digital, sino que también pensemos en la experiencia que tienen nuestros empleados cuando tienen que enfrentarse a nuestros procesos, ¿vale? Porque muchas veces queremos hacer cosas que son muy espectaculares para nuestros clientes, pero que complican enormemente la vida de nuestros empleados. Y esos son los típicos proyectos que, aunque son muy, muy chulos, por decirlo de alguna manera, no terminan de traccionar, ¿vale? Pues entonces siempre tenemos que tener muy presente a la hora de trabajar estos proyectos que tienen que ver con tecnología e innovación los dos lados, tanto el cliente interno como el cliente externo.
Después, y esto es súper importante y Laura lo introdujo, toda la innovación debe de ayudarnos a mejorar en términos de sostenibilidad y accesibilidad. La rentabilidad la he excluido porque ya la he comentado en los 2 puntos anteriores, pero sí que es muy importante que la tecnología nos ayude a ser más sostenibles y más accesibles, ¿vale? Y cuando hablo de accesibilidad, no me refiero solamente, que también lo hago, a temas de personas que puedan tener alguna deficiencia, pues ya sea auditiva, ya sea visual, ya sea de movilidad, sino que también me refiero a la accesibilidad que puede generar la creación de una brecha digital, ¿vale? Tenemos que ser muy sensibles con el grado de madurez digital de todas las personas que son susceptibles de utilizar nuestro producto / servicio. Porque si por pasarnos de digitales estamos excluyendo algún segmento de nuestros clientes, estamos haciéndonos un flaco favor, ¿vale? Después, más adelante, cuando ya empecemos a desgranar términos de Big Data o de otro tipo de tecnologías, veréis que haré hincapié mucho en esto de la brecha digital y las diferentes generaciones. Después, también lo introdujo Laura, somos mucho más digitales que en 2019. Y yo pongo un ejemplo muy claro. En 2019, en el chat de la familia que todos tenemos, pues mi abuela se conectaba y veía pues, las fotos de los nietos. Y ahora, a raíz de la pandemia, te hace una videollamada, ¿vale? O sea, en un análisis que hicimos en 2020 de turista digital nacional, no como el que hicimos este año, que ya incluía también sesgo internacional, lo que nos dijo la muestra, que eran más de 1000 viajeros nacionales, era que hacían al menos 2 actividades en modo digital que antes de la pandemia no lo hacían, ¿vale? Este es el motivo por el que Laura antes comentaba que no solo los nativos digitales, que son millennials y centennials, son muy digitales, sino que también generaciones anteriores, como los X, los Z, los boomers, han aprendido a hacer muchas cosas en formato digital, con lo cual es un muy buen momento para aprovechar y un poco digitalizarnos tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿vale? Lo que os decía, con el cliente de dentro, que es nuestro empleado, y con el cliente de fuera, que es nuestro visitante. Y después, otra vez, reforzar el mensaje de que la colaboración ejerce un efecto multiplicador que ayuda a todos los agentes del sector, ¿vale? Esto se ve muy claro en la siguiente slide. Nosotros os ayudamos a innovar de alguna manera, pues un poco con lo que os decía, compartiendo conocimiento experto. Lo que veis en la imagen de la derecha es la portada de este segundo instituto que hacemos en colaboración con la Universidad de Barcelona, con el CET, y en el que hicimos este panel de turistas europeos, pero también tenemos otros muchos informes, el del Turista Nacional del año pasado, y tenemos otros observatorios. Pero después lo que veis en la foto de abajo a la izquierda es que también hacemos sesiones de innovación abierta, ¿no? Y tenemos cada una comunidad. Pues, por ejemplo, en esa fotografía que veis ahí, que yo estoy allí gesticulando al fondo, pues veis a gente, pues, por ejemplo, de Ilunion, gente de Marriott, gente de ITH, está gente de Costa del Sol, está gente de Riu, ¿vale? O sea, al final lo que buscamos es conocimiento experto y un poco que vosotros compartáis ese estado del arte, esos problemas que os encontráis en el día a día y buscar soluciones de manera conjunta, ¿vale? Es cierto que en estas comunidades muchas veces salen proyectos que se abordan en conjunto, pero después también es cierto que muchas veces cada organización decide abordar el problema que se ha encontrado en la sesión de manera individual. Pero creemos que el compartir ese tipo de conocimiento, evidentemente sin desvelar ningún tipo de clave estratégica que os diferencie de vuestra competencia, enriquece mucho a la comunidad, ¿no? O sea, al final, saber que todos os encontráis con el problema de que muchos de vuestros clientes os piden más temas de autogestión a la hora de poder tener un check-in autónomo, pero que teníais hasta hace poco el problema de la normativa de seguridad, pues oye, buscar soluciones alternativas a todo esto va bien. O lo que hablábamos antes, temas de sostenibilidad. ¿Cómo puedo demostrarle a mis clientes que realmente soy un establecimiento / destino sostenible y que no se quede solo en un par de sellos que coloco en mi web, sino que yo le pueda entregar algo al final de su visita que diga que realmente soy sostenible porque soy capaz de medir su impacto en el entorno, ¿no? Pues un poco, estos son proyectos que han ido saliendo en estas sesiones de trabajo que yo creo que si todo va bien y seguimos con el ritmo actual de vacunación, es posible que las podamos retomar a partir de octubre y estaremos encantados de que quien quiera se sume a ellas. Pues en este tipo de sesiones es donde trabajamos esto del conocimiento
compartido, ¿no? Que es el Open Innovation Community que tenemos allí. En la parte de metodología, evidentemente, todo lo que me vais a oír hablar aquí hoy es metodología ágil, metodología de innovación, y espacios. Es una lástima que no lo podáis ver, pero lo que tengo en el fondo de mi pantalla es realmente ese laboratorio, que es donde trabajo realmente aquí en la oficina central de Vodafone en Madrid, que es donde hacemos todo este tipo de sesiones de innovación. Una vez que he hecho esta pequeña intro de lo que tiene que ver con la parte de sector y la parte de cómo hacer procesos de innovación, vamos a empezar a hablar un poco de tecnología, ¿no? Y yo creo que no podemos empezar por otra cosa que no sea hablando de todo lo que tiene que ver con Big Data. Porque al final, si yo os enseño estos logos, todos tenemos claro que las compañías más valiosas del mundo son las que mejor conocen a sus clientes, ¿vale? Vivimos en la economía del dato y esto es así de claro. Cada vez se sabe más de nosotros, casi todos aceptamos cualquier tipo de disclaimer si el servicio o producto que está detrás nos interesa, con lo cual cada vez estamos más monitorizados, con lo cual cada vez que utilizamos nuestro móvil, que lo llevamos encima y que lo tocamos un montón de veces al día, estamos dejando un montón de miguitas de pan, de información nuestra, de intereses que son muy útiles, no solo para gigantes como estos que veis aquí, sino que son muy útiles para cualquier empresa u organismo público, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacer Big Data en turismo? Y aquí he puesto turismo, pero podría decir en general en cualquier tipo de industria. No sé si conocéis a Marie Kondo. Marie Kondo es una consultora de estrategia japonesa, pero que se hizo famosa por doblar camisas y por organizar armarios, ¿vale? No sé si habéis visto alguna vez algún vídeo suyo de YouTube, pero básicamente la traigo aquí porque lo que necesitamos antes de empezar a hacer Big Data en cualquier sector y sobre todo en turismo es mirar lo que tenemos dentro de nuestra casa. Dentro de cualquier casa, cualquier administración pública, ayuntamiento, diputación, comunidad autónoma, cualquier hotel, que sea individual, que sea una casa rural, que sea una gran cadena, tenemos un montón de datos, ¿vale? Montón de datos. Aquí os pongo unos pocos, los PMS, los CRMs, las fuentes públicas, no lo sé, venta de greenfish de campos de golf, calendario. Manejamos millones de datos. Lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio grande de introspección y cribar. Es muy importante cribar y quedarnos solo con esos datos que son relevantes para nuestro negocio. Y también quitar los que son erróneos, ¿vale? Porque todos sabemos lo que nos pasa muchas veces con nuestras bases de datos, que tenemos muchísimos datos y cuando nos ponemos a filtrarlos, nos quedamos con muy poquitos datos. ¿Es un problema tener poquitos datos? No, porque es un poquito lo que os pongo en el titular de esta slide. Es mejor hacer good/small data que querer empezar a hacer big data directamente, ¿no? Es un poco construir la casa por el tejado o crear un gigante con los pies de barro, llamarlo como queráis, ¿no? Si nosotros pensamos en esto, ¿no? En algoritmia, si no ponemos los datos de base de la función bien, todo lo que después empecemos a calcular extrapolado va a estar mal. Entonces, es muy importante que dentro de todos los datos que tenemos seleccionemos los que son necesarios para alcanzar los KPIs que nosotros consideramos relevantes para nuestro negocio y una vez que sabemos los datos que necesitamos, los escribamos bien para saber que son correctos. Y esto, yo creo que es un ejercicio que deberíamos de empezar a hacer todos y ya os digo, sin importar el tamaño que tengamos, porque al final de aquí empieza todo. Y os voy a contar una anécdota de Big Data. Es bastante conocida, pero bueno, en cualquier caso la cuento porque como en el público tenemos pues un poco de todos los sectores, pues también os cuento, ¿no? Hay un ejemplo muy claro que es que tú le preguntabas a cualquier minorista o gran superficie que vendiese alimentación en Estados Unidos cuál era la tarta favorita del americano y todo el mundo te contestaba que la tarta favorita del americano es la tarta de manzana, ¿vale? ¿Por qué decían eso? Porque lo que analizaban eran las ventas y lo que veían era
que la tarta que más se vendía era la tarta de manzana de 6 porciones. Dicho esto, haces el análisis, ¿cuál es la tarta que más se vende? Esta es la tarta favorita, ¿vale? Es así, es la que más se vende, pero ¿es la favorita? Se demostró que no. ¿Por qué? Lo que se demostró es que la tarta de manzana era el second best de todos los americanos. Entonces, como ellos comen mucho y comen mucho dulce, lo que hacían era compraban tarta de 6 porciones, que no es una elección individual, sino que es una elección colectiva para un evento familiar, y como a una gente le gustaba la de chocolate, la de fresa, la de vainilla, todos llegaban a consenso que la tarta de crema y manzana era algo que le podía gustar a todos. Entonces, ¿por qué os digo que es muy importante que filtréis esto? Porque podéis dedicaros a fabricar o que vuestro hotel o vuestro destino fabrique tartas de manzana y os irá relativamente bien, pero podéis centraros realmente en lo que os pide esa persona individual, y esto es muy importante porque cada vez nos gusta más que las propuestas que nos lleguen sean súper personalizadas y seamos capaces de enviarle a Pablo el tiramisú o enviarle a Laura la tarta de limón o enviarle a cualquier otra persona su tarta favorita en lugar de hacer café para todos y mandar tarta de manzana, ¿no? Pues esto es un poquito lo que os digo de mejor good que big. O sea, indaguemos en lo que tenemos en casa y después ya daremos el salto a Big Data, ¿no? ¿Y cómo haremos ese salto a Big Data? Pues un poquito como veis aquí. Después empezaremos a añadir a todo nuestro arsenal de datos internos otro tipo de arsenal de datos que nos interesan que podemos coger de gente externa, aunque sea información nuestra. Por ejemplo, que veis aquí, pues lo que veis arriba a la izquierda pues es un producto que es nuestro, que es Vodafone Analytics, que lo que hace es medir el área de influencia de nuestro establecimiento, de nuestro destino, ver matrices de movimiento de personas, hacerte un perfilado por edad, por sexo, por ingresos, por procedencia, evidentemente todo anonimizado y cumpliendo GDPR. ¿Esto es valioso? Por supuesto, es muy valioso, pero es más valioso cuando tengo claro no solamente dónde está mi hotel o mi destino, que eso lo sé, sino cómo quiero hacer ese perfilado, ¿no? Si yo quiero preguntar realmente, si me interesa toda la muestra, si quiero preguntarle más a mujeres, si quiero preguntarle más a hombres, si quiero centrarme más en el fin de semana, si quiero centrarme más en la semana, dependiendo si soy urbano o si soy vacacional, un poquito todo esto, ¿no? Primero es mejor conocernos por dentro y después sumar. Y después la parte de abajo, evidentemente, muy importante y cada vez más, tanto en la parte de previaje como en la estancia como en la de posviaje, la escucha activa de redes sociales. Y no solo monitorizar mi marca como empresa o como destino, sino monitorizar a la marca de la competencia, monitorizar al destino que tengo a 100 kilómetros y que se dedica más o menos al mismo nicho de mercado que yo y ver realmente cuántas interacciones tienen, cuáles son las palabras que se asocian a mi destino o a mi establecimiento, cuál es el sentimiento de los comentarios que recibo y hacer todo esto de una manera automatizada, ¿no? Es un poco lo que os decía antes. Cuando hablamos de Big Data, no solamente estamos hablando de una tecnología, ¿no? Pues aquí ya veis que estamos incluyendo bases de datos propias, estamos incluyendo escucha activa de redes sociales, evidentemente una capa muy importante de inteligencia artificial para automatizar la toma de decisiones y para automatizar todo lo que tenga que ver con la extracción de resultados, ¿vale? Los proyectos son complejos, entonces los tenemos que construir poco a poco, sabiendo que tenemos que en esta construcción poco a poco seguramente pivotar en algún punto, pero lo importante es ir construyendo e ir avanzando. Porque una vez que ya tenemos analizado todo lo que teníamos in-house, más todos los datos que hemos comprado fuera, pero que son de nuestra casa, podremos empezar a incorporar también datos que no son solamente nuestros y que vienen de terceros, pues como por ejemplo pueden ser datos de una pasarela de pagos, datos de reservas de vuelos de avión o de billetes de tren, pues también pues lo que os decía antes, podemos integrarnos con la reserva de Greenfish de campos de golf y esto es un poco un caso que siempre cuento. Hemos ganado recientemente concursos, pues el de destino turístico inteligente en Ibiza, también en Shenzhen, pero también hemos hecho otros muchos como en Costa del Sol y al final cada uno, es lo que os digo, no hay ningún solo proyecto de Big Data que sea idéntico. Todos tienen patrones comunes, todos tienen cosas parecidas, pero cada uno luego tiene sus singularidades. Y os imaginaréis que cuando trabajas en un proyecto en una isla, ya sea en Baleares o ya sea en Canarias, todo lo que tiene que ver con los aviones es muy importante porque están muy limitados por las plazas aéreas para llegar a un destino. No es lo mismo que un destino peninsular que podemos llegar en tren o en coche. Entonces es muy distinto también un proyecto de Big Data que queramos hacer
con una empresa que tenga hoteles urbanos que una empresa hotelera que tenga grandes resorts, ¿vale? Porque lo que quieren ver en las matrices de movimiento son cosas diferentes, ¿vale? Entonces, un poquito lo que tenemos que hacer es no pensar en lo que os decía antes. La tecnología y los proyectos ya son complejos, no puede ser café para todos, igual que no podemos mandar una oferta estándar a todos nuestros clientes, no nosotros como cliente tecnológico no podemos pensar que existe el producto que queremos, sino que vamos a tener que construirlo poco a poco y vamos a tener que trabajar en construirlo, ¿vale? Entonces, estos son un poco los mensajes que os quería dar en la parte de Big Data. Dicho esto, no puedo hacer otra cosa que deciros que todas las empresas que no trabajen el dato están un poco abocadas a quedarse fuera del mercado poco a poco, ¿vale? O sea, es muy complicado seguir en un mercado como en el que estamos si no conocemos muy bien a nuestro cliente y si no tenemos muy clara la propuesta que él quiere recibir. Entonces, lo que os recomiendo es eso, ejercicio de introspección, mirar bien lo que tenemos en casa, lo ordenamos, lo filtramos, lo cribamos y una vez que lo tenemos listo, no queremos hacer tarta de manzana, queremos hacer el sabor favorito de nuestros clientes y vamos creciendo. Cambiamos un poco de tercio y vamos a hablar de 5G. ¿Por qué hablo de 5G? Porque para mí 5G es una tecnología per se, pero realmente es un habilitador, ¿no? Y un poquito os pongo ejemplos de cosas que hemos hecho en 5G en distintos sectores para que veáis a qué me refiero cuando digo que el 5G es un habilitador. Hemos trabajado temas de agricultura de precisión con robots que recogen el fruto en su punto de maduración óptima o con drones que echan fitosanitarios sobre plantaciones. Hemos trabajado en temas de sanidad y dependencia con avatares afectivos en realidad aumentada, enviando drones con medicamentos, enviando drones con desfibriladores. Después, evidentemente, también hemos hecho ciudades y territorios inteligentes con accesos biométricos a espacios públicos, mantenimiento de edificios, predictivo. Después, mucho trabajo también en generar espacios inteligentes, smart buildings. Después, en turismo hemos hecho proyectos de realidad aumentada, videojuegos de museos. Hemos trabajado mucho la eficiencia energética. O sea, fijaros que todo esto lo que hace es que 5G sea esa base sobre la que otras tecnologías se ven potenciadas y nos permiten hacer cosas que hasta ahora no podíamos hacer en movilidad, ¿no? Pues es un poquito el mensaje que quería daros de 5G. Y antes de seguir avanzando con la parte de 5G, y aquí es donde viene la parte de construcción, os voy a decir cómo veo yo que aplica 5G linkado a otras tecnologías, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos el apartado de 5G más IoT. ¿Cómo 5G potencia Internet de las cosas? Pues evidentemente, al haber más velocidad, tanto de bajada como de subida, para que os hagáis una idea, en pruebas que hemos estado haciendo en los pilotos de 5G hemos llegado a 1,3 gigas de descarga, cuando una fibra ya potente en casa tiene 600 megas, es decir, que el 5G prácticamente permite duplicar en movilidad la velocidad de la fibra. Y después la latencia la podemos llegar a conseguir por debajo de los 3 milisegundos, dependiendo de las necesidades. Pues esto lo que nos permite en la parte de IoT es acercarnos al real time, ¿no? Si aparte de sensorizar masivamente somos capaces de recoger los datos en tiempo real, gracias a la inteligencia artificial también seremos capaces de tomar decisiones en caliente, ¿no? Que no tenga que llegarnos un mensaje, una alerta y nosotros de manera individual y personal gestionarla, sino que directamente la propia ciudad, el propio edificio, sea capaz de autogestionar todo este tipo de incidencias. Después, otra cosa muy importante, y es lo que se llama Massive MIMO en 5G, es que podremos conectar hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, es decir, multiplicamos por 100 la capacidad del 4G. ¿Esto qué significa? Que podremos sensorizar prácticamente lo que se nos ocurra. Si a la parte de IoT, que es Internet de las Cosas, le añadimos la parte de Narrowband IoT, que es una variable del IoT de banda estrecha, básicamente, y para que todos me entendáis, Narrowband IoT son sensores mucho más baratos, al punto de que llegan a ser de usar y tirar, y en los cuales el consumo energético y el consumo de datos es tan mínimo que un sensor con una batería puede durarte 10 años, ¿vale? Pues lo típico. Sensores que queremos colocar a pie de calle para gestionar aparcamientos, sensores que queremos colocar en campo para gestión de regadío y que después tendría mucho más coste el mantenimiento que la retirada, pues al final se basa por aquí. Y como ahora podemos tener hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, pues esto también nos va a habilitar muchas cosas.
Y muy importante, todo esto nos hace más smart, más green y más accesibles. Y aquí os traigo un par de ejemplos, ¿no? Uno es de agua y otro es de temperatura. Y os explico. Son casos de uso reales. Estamos trabajando con una cadena hotelera que tiene, bueno, bastantes campos de golf. Entonces, la figura del greenkeeper es una figura muy, muy importante, porque si hay algo en lo que un campo de golf tiene que ser excelente es en la hierba. Y el greenkeeper es una persona que tiene mucho ojo y mucho conocimiento de la hierba, pero no es una máquina. Entonces, que no sea una máquina no significa que lo haga mal, pero sí que significa que no es capaz de rozar la excelencia que nos permite rozar la inteligencia artificial. El proyecto en el que estamos trabajando básicamente lo que hace es coger imágenes por satélite de estos campos de golf y colocar también multitud de sensores, no solo de humedad, también pues de lo que tiene que ver con fitosanitarios, todo lo que tiene que ver con químicos, todo lo que tiene que ver también con, después también está linkado a pequeñas estaciones meteorológicas para saber cuándo fue la última vez que llovió, cuándo es la predicción de lluvia, cuánto viento hay, cuánta temperatura hace. Y lo que hacen estas imágenes por satélite es activar directamente los sistemas de riego de manera preventiva y no activan las fases de riego de una manera completa, sino que son capaces de activarlos en zonas parciales para no sobreregar zonas que están perfectas y solamente regar las zonas que necesitan agua en ese momento, o generar una alerta para decir que, oye, parece que te está saliendo un hongo en esta zona, empieza a tratarlo antes de que vaya más y se te extienda al resto del campo. Esto, que es un proyecto muy de empresa privada y muy de nicho y muy de campo de golf, puede extrapolarse perfectamente a cualquier resort, tenga o no tenga campos de golf, porque sí que es cierto que se hace mucho esfuerzo en trabajar con aguas de tercer uso, ¿no? Pues primero pasa por el grifo, luego pasa por el retrete y luego pasa por el riego, pero también es muy importante que, aparte de eficientar el uso del agua, eficientemos el uso del riego, ¿no? En este sentido, que no activemos una fase completa si solamente es necesario activar un par de aspersores. Pues esto va por aquí también. Y esto también es muy, muy extrapolable a cualquier espacio público, ¿no? Cualquier gran jardín público. Al final, el agua es un recurso escaso, el uso de fitosanitarios hay que hacerlo siempre con mucha responsabilidad, porque muchos de ellos pues también generan huella de carbono. Pues lo que tenemos que utilizar es la tecnología para hacerlo de una manera eficiente. Pues este es el ejemplo que os traía un poco del agua y de cómo 5G, IoT y, en este caso, inteligencia artificial más imágenes satelitales, ¿vale? Para que veáis un poquito que al final es muy difícil decir, no, quiero hacer un proyecto de IoT. Pero es que ese IoT va a tener que correr sobre una red especial, va a tener que utilizar imágenes satelitales, vas a tener que darle inteligencia a tu sistema de riego, ¿vale? Por eso os decía un poco que es muy difícil hacer proyectos tecnológicos de una única tecnología, sino que ahora lo que tenemos que hacer es una amalgama de tecnologías. Y en el otro lado, la parte de temperatura. Todos conocemos el termostato, ¿vale? Entonces, todos llegamos al hotel o llegamos a un edificio de oficinas o llegamos a un edificio público y vemos que el termostato, aquí la imagen que cogí está 25,5, debe ser alguien que es bastante friolero, pues lo normal es que lo coloquemos entre 21, 20, 22, por ahí está la horquilla. Y básicamente lo que hacemos es, lo tenemos a 22, cuando la temperatura sube de 22 en la habitación se corta, o sea, se enciende el aire, y cuando la temperatura baja, pues se enciende la calefacción. Un poco es el funcionamiento de un termostato. Y normalmente lo que hacemos en edificios grandes, hoteles o edificios públicos, es colocar el termostato de la misma manera en todo el hotel, sin tener en cuenta la hora del día, sin tener en cuenta la incidencia del sol, sin tener en cuenta muchos factores, ¿no? Pues ahora, cuando podamos sensorizar realmente todo, desde si está la ventana abierta o cerrada, desde si es las 9 de la mañana y tengo orientación oeste y entonces empieza a darme el sol ahora, pero esta parte del edificio está en sombra. Digamos que lo que vamos a hacer es que el propio edificio vaya moviendo los termostatos según la información que vaya recibiendo del exterior, y esa información va a venir de múltiples fuentes y no solo del termostato que está dentro, ¿no? Esto es lo que os decía, es una manera de que no solamente tengamos un sello, una ISO, que diga que realmente somos eficientes, que realmente somos green, que realmente utilizamos electricidad que viene de fuentes renovables, que eso está muy bien y debemos de seguir haciéndolo, pero sí que también es una manera de que realmente podamos demostrar que nuestro hotel es un espacio autosostenible, ¿no? Un poquito más allá de colocar paneles solares arriba. Y después también esto nos da la oportunidad de que, una vez que tenemos sensorizadas las habitaciones, podremos medir el comportamiento más o menos responsable de nuestro cliente.
y después, dependiendo de nuestra estrategia, podremos comunicárselo o no, ¿vale? Porque habrá hoteles que recibirán personas pues, de un perfil más joven, más millennial, o que trabajen 3, 4 estrellas o menos, que sí que puedan darle esta información porque consideren que es relevante para su target de cliente, pero igual un resort de 5 estrellas gran lujo, lo que menos le interesa es decirle a la persona que ha pagado muchísimo dinero por ese fin de semana si ha sido responsable energéticamente o no, ¿no? Pero como veis, todo esto de que podamos sensorizar muchas más cosas apalancándonos en 5G y este Massive MIMO que os decía, va a hacer que podamos trabajar mucho. En este caso he sacado 2 temas que tienen que ver con sostenibilidad, pero en muchos más aspectos, ¿no? Imaginaros, pues, por ejemplo, un proyecto que os contaré un poco más adelante, pero que os lo avanzo ahora. Mantenimientos preventivos, en este caso es en una estación de Adif en María Zambrano, en Málaga. Es un proyecto que estamos trabajando con ellos. Pues lo que hemos hecho gracias a 5G es que los técnicos de mantenimiento puedan descargarse en su terminal un modelado en 3 dimensiones de la estación que les pueda llevar desde el punto en que están hasta el punto donde está la avería y que luego simplemente enfocando con la cámara del móvil al punto donde está la avería, sin levantar los falsos techos, les indiquen por dónde van los cables de luz, por dónde están los controladores del gas, por dónde va el agua. Vale, pues todas estas cosas que no tienen que ver con green, sino que tienen que ver con eficiencia, pues también tienen que ver mucho con sensórica y en este caso con un tema de un modelado esto es un modelado 3D en BIM, ¿no? Pero es otra tecnología diferente. Pero al final es lo que veis, ¿no? O sea, al final el tema de que conectemos cada vez más cosas nos va a permitir ser más eficientes, más verdes, más accesibles y por tanto más inteligentes. Después, otro tema que tiene que ver con 5G, pues evidentemente lo que os decía, Smart Cities y gobernanza, ¿no? Recogida masiva de datos en tiempo real, gestión de las comunicaciones críticas gracias al slicing, ¿vale? Esto es algo que hasta ahora no se podía hacer. Sobre una red móvil no se podía dar calidad de servicio. Para que nos entendamos, cuando nosotros íbamos a un campo de fútbol con nuestro terminal 4G, daba igual que fuésemos policía o que fuese Pablo viendo el Deportivo de La Coruña, que si en la celda estaba saturada, ninguno de los dos iba a poder llamar por teléfono móvil. Ahora con 5G y gracias a la parte del network slicing, vamos a poder dar calidad de servicio, es decir, prioridad a ciertas llamadas, con lo cual seguiremos yendo el mismo policía y yo al estadio de Riazor y yo no podría llamar, pero el policía sí que podría llamar, con lo cual esto en términos de gobernanza y de Smart Cities es un avance muy importante de la red móvil y que trae el 5G. Y después, pues por ejemplo, otras cosas que se pueden hacer son monitorizaciones con vehículos no tripulados, tanto de aire y agua, pilotados fuera de línea de vista, ¿no? Gracias al 5G vamos a poder pilotar un dron, ya esté en el agua, pues el típico dron que se coloca en los puertos para mantener la huella limpia o ya sea el típico dron que queremos utilizar para la vigilancia de un evento, pues no lo sé, seguimiento de una maratón que hagamos en nuestro ayuntamiento, seguimiento de un concierto que hagamos, el traslado de medicamentos de urgencia, pues todo esto gracias a la baja latencia que permite tener el 5G hará que una persona desde una oficina pueda pilotar ese dron fuera de línea de vista y pueda llevar estas cosas que os estoy comentando, ¿vale? Si bien es cierto que en la parte de drones que van por el aire y por el agua, y sobre todo los que van por el aire, tendremos que esperar a que se aclare un poco lo que es la normativa del vuelo de estos AVs fuera de línea de vista, pero es algo que con 5G vamos a poder hacer, ¿no? Y aquí os traigo esta imagen que para muchos de vosotros será un autobús cutre que Pablo ha encontrado en Google y es así, pero realmente lo que os quiero enseñar con esto es que esto puede ser perfectamente el gran hermano de una ciudad, gracias al 5G, ¿no? Tú tienes un montón de autobuses por tu ayuntamiento circulando, pues prácticamente 24/7, excepto en las horas nocturnas, y estos autobuses pueden ser, gracias al 5G y a lo que hablábamos antes de la capacidad de tener multitud de elementos conectados, puede ser una estación meteorológica, puede ser una estación que te mida la contaminación, puede ser una estación que te mida el ruido, puedes llevar una cámara en la parte delantera que te vaya detectando incidencias de tráfico en tiempo real, que te pueda detectar si hay una marquesina que está rota, que te pueda detectar si hay un bache profundo en una calzada, que te pueda avisar de un accidente antes de que los implicados tengan que llamar a emergencias.
Vale, pues como este autobús tan simple que he sacado de Google puede ser un ojo de gran hermano, pues lo que os ocurra puede ser un ojo de gran hermano, ¿no? O sea, al final lo que nos va a permitir el 5G es esto que ponía en la primera línea, recogida masiva de datos en tiempo real. Y si después a esto, lo que os decía antes, le sumamos la capa de inteligencia artificial, lo que conseguimos es generar ciudades que realmente sean inteligentes, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es que el propio autobús genere unos disparadores que nos hagan llevar pues, a avisar a la patrulla, a la policía local para que vaya a esta incidencia, o avisar a la gente de recogida de basuras porque resulta que hay un contenedor que está rebosando o ardiendo, o avisar a alguien de mantenimiento porque hay un bache o un bordillo que está roto, o lo que se nos ocurra. Al final, lo importante de esto es que genere un cuadro de respuestas automáticas. O la otra parte que os decía, si este autobús lleva un sensor de temperatura, sensores de CO2, sensores de otro tipo de contaminantes, sensores de ruido, yo como destino puedo generar un cuadro de mando de sostenibilidad y tener ese cuadro de mando donde esté recogiendo todos los valores en tiempo real y me permita tomar acciones como decir, oye, pues ahora en esta carretera que es de 90 les obligo a ir a 60. Oye, ahora que esto está, no lo sé, tomar este tipo de decisiones pero sin tener que hacerlo, digamos, de manera personal, que la inteligencia nos dé esta respuesta. Evidentemente, otra cosa que se va a potenciar muchísimo, realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con alta velocidad y baja latencia hace que podamos procesar en un terminal, ya sean unas gafas o ya sea un teléfono, cosas que hasta ahora nos llevaría minutos descargar y después tendríamos una experiencia como muy entrecortada, muy poco lineal y muy poco interesante. Pues ahora con el 5G vamos a poder hacer todo este tipo de cosas. Después, otra cosa muy importante, y os añado el último término de lo que trae el 5G, que hasta ahora os expliqué lo que era el Massive MIMO, lo que era la alta velocidad y lo que era la parte del slicing, es la computación en el eje. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora los terminales que llevemos en nuestro bolsillo, ¿vale? Nuestros móviles, nuestras gafas de realidad mixta, que yo creo que va un poco por ahí el tiro de lo siguiente que nos empezaremos a poner, no van a necesitar tener tanta capacidad de cómputo como hasta ahora, con lo cual van a poder ser mucho más baratos, ¿vale? Y mucho más ligeros y mucho más portables, porque el cómputo, ¿vale? Se va a hacer en el eje, que es, digamos, para que nos entendamos todos, la antena que está más cerca del usuario que está demandando el servicio, ¿no? Y esto es muy sencillo. Imaginaros, yo ahora estoy con mi móvil y tengo una muy buena experiencia utilizando Office 365, ¿no? Y me llega un correo y me llega incluso antes al móvil que al portátil. Y para mí eso es una muy buena experiencia porque no necesito un real time. ¿Qué está haciendo esto? El servicio que yo estoy reclamando estará alojado seguramente en un servidor en Irlanda o vete tú a saber dónde. Entonces, mi móvil hace una consulta, va y vuelve. Y es genial. Pero ahora imaginaros que yo fuese un vehículo autónomo, ¿no? Entonces yo voy autoconduciéndome por una carretera y llego a una intersección en la que hay un semáforo en rojo. Yo soy el coche, veo el semáforo en rojo, lo proceso, lo envío hasta Dublín. En Dublín me dicen, semáforo rojo, Pablo, tienes que pararte, me rebota la señal, me paro y cuando freno, ya he frenado fuera de la línea de detención, me he pasado el semáforo. Pues esto es lo que el Edge Computing no va a hacer, porque como mi mensaje de veo la luz roja no tiene que ir hasta Dublín, sino que va a ir hasta el nodo más cercano, vamos a pasar de tener una latencia que no nos permite tener un coche autónomo a estar por debajo de los 10 milisegundos que me va a permitir frenarme en la línea de detención, ¿vale? Esto es un poquito lo que la computación en el eje o Edge Computing va a permitir. Y lo mismo que lo va a permitir para que un coche frene, lo va a permitir si Pablo, en vez de ser un coche, fuese un cirujano eminente y estuviese operando con un brazo robótico en la otra punta del mundo, ¿vale? Pues la diferencia entre que yo pueda actuar en milisegundos versus lo que me ofrece ahora el 4G es lo que va a diferenciar una operación exitosa de un pequeño desastre en el quirófano, ¿no? Pues esto es un poquito lo que nos trae también la parte de 5G y Edge Computing y es lo que va a hacer que todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta también se pueda potenciar, ¿no? Y después también es muy importante
saber que los proyectos que tienen que ver con realidad aumentada, realidad virtual o realidad mixta no son sustitutivos de la experiencia física. Esto es muy importante. O la complementan o son el cebo, que es lo que os pongo aquí. ¿Y por qué os digo que son el cebo? Porque está demostrado que una visita virtual convierte a visita física. Es decir, tú lo que haces con una visita virtual es buscas generar el interés suficiente como para que esa persona después decida venirse a verlo en físico, ¿vale? ¿Por qué actúa como complemento? Porque cuando, y ahora os contaré casos de uso, cuando yo genero un renderizado basándome en tecnología de videojuegos de en este caso la Catedral de Málaga, de un monumento, no busco que la gente se conforme con ver en su móvil en 3 dimensiones las distintas etapas constructivas de la Catedral de Málaga. Lo que espero es que venga con su móvil a la Catedral de Málaga y complemente su visita con esta información que yo le estoy dando en un formato enriquecido, ¿vale? O sea, es muy importante tener claro este punto. Lo virtual, que al principio de la pandemia parecía que los viajes virtuales iban a ser como tendencia, lo hemos preguntado tanto en 2020 como en 2021, tanto a personas europeas como a personas españolas, y la gente aún no está en el modo de sustituir viaje virtual por viaje físico. Sin embargo, lo que sí que nos dicen es que si tienen una buena experiencia virtual, es muy probable que la conviertan a física, ¿vale? Entonces yo creo que aquí es donde tenemos que empezar a trabajar. Y es lo que os decía, yo aquí os traigo 2 proyectos en los que estamos trabajando. El de la izquierda es el que os estaba comentando ahora mismo de la Catedral de Málaga, que al final lo que utilizamos es la alta velocidad, la baja latencia y la computación en el eje que nos permite tener en el 5G. Lo combinamos en este caso con un motor de desarrollo que es la tecnología de videojuegos que os comentaba antes, que es Unreal, y lo que tenemos es un alzado en 3 dimensiones completamente navegable de la Catedral de Málaga, que como sabéis o como no sabéis, que yo no lo sabía, resulta que está incompleta, que le falta una torre y que le falta la cubierta. Entonces, lo que han hecho en esta aplicación es básicamente ir reconstruyendo las distintas etapas constructivas. Si tú la vas navegando, evidentemente tienes información de quién iba haciendo cada cosa en la obra, de los problemas que surgieron, de las polémicas que hubo. Al final es como una audioguía, pero más potente, ¿no? Para que nos entendamos. Y lo que tenéis a la derecha son unas gafas que son las Unreal, que también las estamos comercializando, y son gafas de realidad mixta. Y en este caso estamos trabajando con una agencia de viajes muy potente japonesa que lo que pretende es que sus visitantes, que aparte ya sabéis cómo viajan los japoneses, que normalmente cuando vienen a España es un perfil bastante cultural y suelen venir con guía y suelen venir en grupo, es que la gente pueda llevarse estas experiencias virtuales en un wearable que no sea su móvil y que les permita interactuar, digamos, con el escenario real y después con contenido aumentado. Pues ellos lo que tienen pensado es, pues cuando están en la Sagrada Familia, pues harán algo muy parecido a lo que están haciendo en la Catedral de Málaga, pero cuando los lleven por el Valle del Jerte, porque otra cosa que aprendí con ellos es que a los japoneses les gusta ir al Valle del Jerte para ver a los cerezos y para ver todas estas cosas, pues en caso de que no les cuadre con época de floración, pues que se puedan poner las gafas y que puedan ver cómo es la zona por la que están pasando actualmente con los cerezos en flor, ¿no? Pues estas son cosas que poco a poco van a venir y van a venir para quedarse, porque fijaros que las gafas que tenéis en imagen, estas en Real, ya son mucho, por decirlo de alguna manera, mucho más socialmente aceptables que los cascos de realidad virtual o las Oculus, por decir otra cosa, ¿no? Que casi que parece que te da vergüenza y que solo te las pones en casa. Esto, bueno, pues al final no son las gafas más atractivas del mundo. Seguramente si las tuviese que escoger yo para ir a la playa no me las pondría, pero sí que es algo que puedo llevar por la calle sin pasar vergüenza de alguna manera. ¿Y cuál es el siguiente paso? Y aquí ya es el momento raro de la sesión. Este año tuve la suerte de estar en Fitur otra vez y por fin volvió a ser presencial. Y comentaba que una de las cosas que nos va a poder permitir hacer el 5G es convertir, pues, por ejemplo, partes de nuestro ayuntamiento, partes de nuestro establecimiento hotelero en un escenario de un videojuego, ¿no? En el cual tú puedas tener a usuarios que estén interactuando con el espacio físico real, pero que puedan tener, pues, lo típico. Pues imaginaros en un juego tipo Fortnite o tipo de disparos, pues que tú tengas las armas y las armas en virtual, los rivales en virtual, pero que estés interactuando con un escenario real.
lo contaba en Fitur como algo que se podría hacer con unas gafas de realidad mixta. Y resulta que yo pensé que había tenido una idea brillante y mi chica, que es más brillante que yo, evidentemente, y que es así un poquito también friki, me dice, pero Pablo, yo eso lo vi en una serie coreana, que es lo que estáis viendo ahí, que se llama Recuerdos de la Alhambra, y básicamente vi solo un capítulo, no la vi entera, está en Netflix. Lo que hicieron estas personas es, la idea que yo conté la llevaron a una lentilla y convirtieron todo Granada en un escenario de un videojuego. Con lo cual, deciros que esto que ahora parece que es una serie es algo que podremos hacer dentro de muy poquito tiempo. En cuanto la cobertura y la huella de 5G esté más extendida, si queremos hacer un proyecto, hablo tipo, pues eso, convertir todo Murcia en un escenario de un videojuego. Si queremos hacer algo mucho más pequeñito y queremos hacer un área más pequeña, pues al final se puede desplegar infraestructura 5G ad hoc para ese proyecto. Pero para que veáis que las cosas que parecen ficción y de serie, que seguramente cuando, no sé de qué año es, pero os aseguro que no es de 2021 esta serie, que cuando las pensó este hombre no existía ni el 5G ni muchísimo menos, pues todas estas cosas que empezábamos a ver en las películas vamos a poder empezar a hacerlas, ¿no? Entonces esto es un poquito lo que os quería contar de 5G y temas de realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Y pensad también una cosa, que lo mismo que pensábamos que era imposible que hiciésemos tantas cosas con el móvil, ahora pensamos que es imposible que nos pongamos unas gafas. Yo creo que nos las vamos a terminar poniendo más pronto que tarde. Entonces, cuanto antes empecemos a trabajar en este tipo de experiencias, como os decía de la agencia de viajes japonesa o como os decía de los compañeros del Ayuntamiento de Málaga con la ayuda de nuestro partner Viewtech, pues al final yo creo que tenemos que ir dando pasos en esta dirección porque no... O sea, yo creo que estos son los proyectos que os comentaba antes, que son muy buenos para generar engagement con un centennial, que quizás sea una persona un poco más reacia a hacer una visita a una catedral, y estoy estereotipando mucho, ¿eh? O sea, un poquito por hacer familias amplias, pero también es una solución que al llevarlo en un formato portable, ya sea móvil o sea gafa, podría ayudarle perfectamente a mi abuela, que ya la nombré antes en el grupo de WhatsApp, o a mi madre o a mi padre, a hacer una visita diferente a una catedral o a cualquier otro monumento, ¿no? O sea, un poquito, esto es lo que os decía antes, de que los proyectos que hagamos tienen que fomentar la accesibilidad y la accesibilidad también digital, ¿no? Porque tiene que ser algo simple de usar, que tú te lo pongas o que tú te descargues algo y que simplemente sea navegar un poquito. Y evidentemente, también esto lo que ayuda mucho es en temas de accesibilidad, pues a personas que puedan tener deficiencias pues de cualquier tipo, sobre todo auditivas, de movilidad o de visión, pues también tener este tipo de visitas virtuales les ayuda a ver cosas que quizá de otra manera no puedan ir, porque, por ejemplo, es muy complicado que puedan subir a unas cubiertas y, sin embargo, con esta aplicación pueden, entre comillas, experimentar la sensación de estar en una cubierta, ¿no? Pues un poquito es lo que buscamos con este tipo de proyectos. Y después esto también es bastante interesante y también es una amalgama de tecnologías y es el 5G y las experiencias free will. En castellano se dice libre albedrío, ¿vale? Lo que pasa es que no me machea mucho con el mensaje que quiero dar, que consiste en básicamente que nuestro visitante sienta que es 100% autónomo y que puede hacer una experiencia 100% contactless, pero que nosotros en todo momento tengamos el control de lo que está haciendo y de lo que no está haciendo, ¿no? Y yo creo que un buen ejemplo, y para que todos los entendamos, es esta parte, ¿no? Lo que hizo Amazon con sus tiendas de Amazon Go, que tú llegas, te logas, empiezas a retirar los alimentos, automáticamente se pasan a tu cesta de la compra, sales por la puerta, se te hace el cargo en la tarjeta de crédito, no tienes la experiencia negativa de pagar y no te has llevado nada que no te corresponda, ¿no? Pues yo pensando en cualquier tipo de establecimiento hotelero podríamos hacer algo muy parecido basándonos en biometría facial, ¿no? O sea, al final Pablo entra por la puerta, cruzamos, le reconozco la biometría porque previamente me ha mandado una foto de su DNI y ha hecho un check-in con su cámara del móvil, ya tengo registrada su biometría, evidentemente convertida en un vector y completamente anonimizada, llega, en cuanto cruza la puerta le mando a su wallet la llave de su habitación, en cuanto está en su habitación puede empezar a acceder a todos los servicios del hotel, luego baja al día siguiente al desayuno y en la puerta, si no quiero, no necesito tener a nadie preguntándole cuál es su número de habitación porque sabré perfectamente por su cara que es Pablo y que está en la 204 y que si tiene o no tiene pagado el desayuno y dependiendo de que se lo tenga o no, actúo de una manera u otra.
luego me acercaré al bar y pediré una Coca-Cola y no tendré que firmarla porque automáticamente se vendrá a mi cuenta por mi biometría, o si estoy en un régimen de todo incluido, también lo sabrá la biometría y no me hará ningún cargo. Si quiero pasar a la parte de solo adultos, dependiendo de la habitación que haya contratado, pues me dejará o no. Vale, un poquito esta sensación de no irme encontrando cortapisas y de no irme encontrando barreras al consumo, ¿vale? Son cosas que nos pueden ayudar a que nuestro cliente tenga un ticket medio más alto. Porque al final, si tú no tienes la sensación de que estás firmando o pagando o te dicen esto, entrar en el spa cuesta 60 euros o lo que sea, si tú vas entrando, pues al final, como te resulta tan sencillo y tan natural, tu tendencia es a consumir más, porque al final no nos podemos olvidar que estamos en una sociedad de consumo. Y esto que acabo de contar, que parece que también es algo que está muy lejos, es algo que estamos haciendo con Adif. Bueno, siempre digo, todo lo que me estáis escuchando hablar es de Málaga, porque muchos de los casos de uso de 5G están haciéndose en Málaga, y esto es otro caso que estamos haciendo con Adif en la estación de María Zambrano, aparte del que os conté del modelado en 3 dimensiones para los mantenimientos, que después también os contaré que sirve para guiado. Esto es un acceso biométrico. Es un proyecto que ellos tienen que se llama Pasa por la cara, y básicamente tú lo que haces es comprar tu billete de tren, pasas el arco de seguridad y luego la biometría ya es tu propio billete. No tienes que sacar el QR que llevas en tu wallet ni nada, sino que tú simplemente vas avanzando y llegas hasta tu tren y la biometría te va dando el acceso o no. Después, cuando llegas a tu andén, si te has confundido andén, evidentemente no te va a abrir y te va a redirigir al andén adecuado, y cuando llegues al tuyo te abrirá y pasarás, ¿no? Pues esto que parece que también está un poco lejos y que en teoría pues parece un concepto muy, muy abierto que yo acabo de explicar para un hotel, pero que también podría funcionar en una administración pública para la gestión de accesos en un espacio público como un recinto ferial, ¿vale? Incluso voy más allá. Imaginaros cómo podría ser esto de útil si yo yo en este caso estoy viviendo en Madrid, ¿no? Pues imaginaros que yo tuviese que ir a hacer una gestión con el Ayuntamiento de Madrid y directamente al entrar por la puerta le saliese mi ficha a la persona que me va a atender, y si yo ya he concertado una cita, pues imagínate, para un tema de padrón, para un tema de tarjeta sanitaria, para un tema de lo que sea, que directamente la persona que me va a atender, chico o chica que está detrás del mostrador, ya sepa a lo que vengo y cómo esto agilizaría los trámites, ¿no? Pues un poquito esto ya está aquí y es algo que está resuelto. El tema de GDPR está relativamente resuelto por el tema de anonimización y por el tema de vectorización y el tema de que la cara se puede convertir en el vector, pero el vector no se puede convertir en cara. Y es algo que en cuanto empiece a, digamos, de alguna manera a extenderse, será bastante business as usual, ¿no? Algo que podremos hacer y que también pues, podremos aplicar a nuestros procedimientos de auto-check-in, que es algo que en el sector lleva mucho tiempo ahí. Y después, otras tecnologías, porque si no al final estoy hablando aquí un poco solo y me gustaría que me preguntaseis cosas. Por no ahondar demasiado, evidentemente la IA, la inteligencia artificial, la he tocado cross en prácticamente todos los procesos, es decir, todo lo que tiene que ver con Big Data, todo lo que tiene que ver, pues lo que os decía, biometría. La biometría facial al final se basa en visión aumentada y evidentemente la visión aumentada tiene inteligencia artificial detrás, que es la que le permite hacer todas estas cosas y es la que le permite tomar todo este tipo de decisiones de abrirme el torno o cerrarme el torno o que tenga que pagar la Coca-Cola o no pagarla en caso del hotel, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que la inteligencia artificial es clave tanto para estos temas que tienen que ver con UX como para temas de automatización de procesos internos, los famosos RPAs. Y esto, o sea, sé que esto no es una tecnología, pero la ciberseguridad es clave. De hecho, es una de las partidas que con los fondos de resiliencia se va a financiar con bastante potencia, tanto en el sector turístico como en cualquier otro sector. Como habéis visto, cada vez vamos a estar rodeados de más elementos que están conectados, con lo cual, cuantos más puntos conectados tenemos más puntos susceptibles de ser atacados, con lo cual es muy, muy importante hacer un esfuerzo grande de ciberseguridad. Y cuando hablo de ciberseguridad, no solamente hablo de trabajar en todo lo que todos tenemos en la mente, ¿no? Pues oye, pues yo me cojo mi Palo Alto y con esto pues ya estoy cubierto y tengo una salida de internet centralizada y securizada con un firewall dedicado y con esto ya estoy. No me refiero solamente a ese tipo de seguridad, sino que me refiero también
a la ciberseguridad que tiene que ver con la cultura dentro de la compañía, porque al final la mayor parte de los ataques pues llegan por phishing, ¿vale? O sea, al final es el típico mensaje que te dicen: tienes un cheque regalo del Corte Inglés, o tienes que ir a recoger un paquete de correos que ha llegado a tu nombre, pulsa el siguiente enlace. Y a partir de ahí entran por el eslabón, entre comillas, más débil de la organización y empiezan a escalar y tienes un problema de ciberseguridad, ¿no? Es muy importante trabajar la ciberseguridad en cuanto a equipamiento, pero también la ciberseguridad en cuanto a concienciación de las personas que van a estar dentro de tu organización. Otros ejemplos que también os traigo de innovación exitosa que hemos estado trabajando y que también son amalgama de muchas tecnologías, pues por ejemplo, talento deslocalizado y teletrabajo con la gente de HD Hoteles. Pues lo que han hecho ha sido convertir, digamos, sus habitaciones de hoteles en pequeños centros de teletrabajo para que en verano, y sobre todo en el anterior y en este, que fueron como un poco más críticos, pudieses estar largas estancias teletrabajando allí y que en los periodos de verano que los niños no tienen clase, tuviesen actividades en entornos controlados y poco masificados los niños durante todo el día con las actividades que tenían en los resorts, ¿vale? Nos pareció un ejemplo muy claro de cómo intentar renovarse en un verano que era complicado, en un destino que aparte es un destino insular porque ellos tienen la mayor presencia en Canarias. Pues oye, yo creo que acertaron de pleno y la verdad es que los resultados fueron buenos. Experiencias inmersivas con el Polo Digital lo hemos hecho no solamente la parte de la Catedral de Málaga, que ya os he contado, sino que también para el Museo del Automóvil hemos hecho, en lugar de una guía en 3 dimensiones, un videojuego que te va acompañando durante la visita y te va haciendo preguntas y respuestas, y a medida de tus preguntas y respuestas, pues tú vas avanzando por unos escenarios o por otros, ¿no? O sea, te acompaña la visita a un videojuego. Después también hemos hecho con visión aumentada procesos de automatización, pues en este caso lectura masiva de matrículas para hacer gestiones de accesos a los ferries, en este caso fue con Balearia, pero esto lo estamos haciendo con multitud de puertos y con autoridades portuarias, no solo en la parte de control de turistas que se van a subir a un ferry, sino también en la parte de lo que se viene a llamar ahora CCTV+, ¿no? Esa videovigilancia aumentada en la cual tú puedes tener registradas las matrículas de todos tus coches de seguridad, las matrículas de todos los camiones que tienen que entrar al puerto en ese día para mover los contenedores o no. También puedes tener visión aumentada para hacer el control de los precintos de los contenedores para saber que ninguno se ha abierto fuera de turno, un poquito todo este tipo de cosas. Lo que os contaba, modelado 3D para el mantenimiento, lo que os contaba antes del modelo 3D en BIM, donde te aparecen todas las tuberías, todos los contadores, etcétera, pero que también sirve para guiado. Y sirve, como os decía, guiado de una persona, como puedo ser yo, que no tengo ningún tipo de minusvalía, ¿vale? Pero también guiado para personas con deficiencias, ¿vale? Dependiendo de la deficiencia que tenga, el guiado va a ser diferente. Imaginaros una persona que se desplaza en silla de ruedas, pues igual no le puede proponer el desplazamiento más corto, sino que le tiene que proponer un desplazamiento en el cual exista más de 1,5 metros de ancho en todas las partes del camino. Pues la propia aplicación es capaz de discriminar este tipo de cosas, ¿vale? Pues es un poquito lo que os decía antes. Todas estas aplicaciones y todas estas innovaciones nos tienen que ayudar a ser más accesibles tanto en la parte de minusvalía como en la parte de brecha digital, que tienen que ser fácil de utilizar para todos los usuarios. Y después, pues esto ya os lo comenté, que con la gente de Benidorm pues hemos llevado medicamentos en drones, pero también en el Camino de Santiago hemos probado hacer despliegue de desfibriladores con drones y hemos hecho pues un montón de cosas con drones, con lo que os decía antes, que el 5G habilita la posibilidad de volarlos fuera de línea de vuelo. Y como llevo mucho tiempo hablando, porque ya son casi las 11:15, estoy intentando controlar el tiempo, me gustaría que si os lleváis algo de esta sesión fuese esta slide, que para eso es la última, ¿vale? Y son 4 mensajes muy claritos. El primero es: la tecnología nos va a ayudar a recoger los datos necesarios para tomar decisiones, ¿vale? Y tenemos que mirar cuál es el esfuerzo que nos lleva a recoger todos estos datos y cuál es el impacto que nos va a generar. Esto es muy importante. Después tenemos que analizar nuestros retos y recursos y alinearlo con la estrategia de innovación y de la compañía. ¿Por qué digo esto? Porque yo ahora os he contado cosas muy chulas, que si convertir mi hotel en un escenario de un videojuego,
que si me puedo tener un campo de golf en el que tenga la mejor hierba del mundo sin necesidad de tener a nadie vigilando, analizarlo. ¿Eso es core para la estrategia como empresa hotelera, como destino? Sí, no. Si es así, vamos a ello. Si es así, buscamos otra cosa. La innovación y la estrategia tienen que estar alineadas, ¿vale? Y tenemos que ser muy conscientes de nuestros retos y también de los recursos de los que disponemos, porque muchas de las cosas que estamos hablando no son ciertamente baratas, ¿vale? Pues es muy importante eso. Tenemos que trabajar mucho en alinear innovación, estrategia, retos y recursos. Por último, no sumaros a las modas. Las tecnologías son el medio, no el fin, ¿vale? Esto también es muy, muy importante. Y colocar al usuario en el centro, que os lo he dicho muchas veces, ya sea usuario interno o usuario externo, nuestro empleado, nuestro funcionario o nuestro visitante, todo lo que hagamos tiene que ayudarnos a que las personas que van a interactuar con nuestras organizaciones lo hagan de una mejor manera. Y esto solo se consigue involucrándonos en el proceso de creación, ¿vale? No tiene sentido que yo quiera empezar a hacer auto-check-in si en el proceso de auto-check-in no cuento con la opinión de la gente que está en la recepción de mis hoteles. Es así. No puedo hacer auto-check-in si durante el proceso de desarrollo del proceso de auto-checking no le pregunto a un par de clientes o 3 que tengo controlados que son recurrentes y que son fieles a mi establecimiento, qué les parece cómo lo estoy enfocando. Es muy importante esto y no nos lleva mucho, simplemente preguntas y respuestas. Y con esto, pues no me queda más que daros las gracias y ahora justo son las 11:15, con lo cual los 15 minutos que me habían pedido para las preguntas los vamos a cumplir y estoy a vuestra disposición. Pablo, pues muchísimas gracias. Ha sido una exposición espectacular. A mí me has dejado con muchas ganas y con la boca abierta, sobre todo porque llevamos hablando mucho tiempo del 5G, ¿no? Y se sabe que iba a ser como una explosión, ¿no? Para toda la parte de recogida de datos de sensorítica y la verdad es que nos has planteado proyectos y estamos viendo que esto está ya, que no es que tengamos que esperar mucho, ¿no? Esa es la clave y eso es un poco lo que pretendía con la presentación de hoy, ¿no? Que veáis que todo lo que os estoy contando no son cosas que quedan muy bonitas puestas en un PowerPoint, sino que son proyectos reales y que podemos empezar a construir mañana mismo. Vuelvo a hacer hincapié, tiene que también ver mucho con nuestros retos, nuestros recursos y nuestra estrategia, pero que si nos encaja, es tecnología que está disponible. Es algo que me ocurre con frecuencia, que es que en todos los años que llevo trabajando en Vodafone en innovación, que ya son unos cuantos, nunca hemos dicho que no a un proyecto porque no exista la tecnología. La tecnología no es limitante, la tecnología existe. Es más, hay más tecnología que casos de uso. Entonces es importante que encontremos ese caso de uso que a nosotros nos encaja, porque la tecnología va a estar. Entonces no hay que tenerle miedo a la tecnología, es un medio, no es el fin, y todo lo que queramos hacer prácticamente lo podemos hacer. Yo creo que, bueno, nos preguntan a través del chat una pregunta para ti. Si consideras que las tecnologías disruptivas van a tener un impacto sobre la seguridad en la información de sus clientes y si esto puede ser una barrera para su implantación. A ver, es un poquito lo que os comentaba. Me escuchasteis decir varias veces GDPR, me escuchasteis varias veces decir la biometría se convierte en vector, pero el vector no se convierte en biometría. Me escuchasteis decir que cuantos más dispositivos conectados tengamos, más puntos de inseguridad tenemos en temas de ciber. Sí que es cierto que la pregunta que hacen tiene todo el sentido del mundo. Aquí no tengo una respuesta que pueda decir con la ley en la mano, pero sí que tengo lo que a mí me da un poco en el estómago, ¿no? O sea, esa intuición de que en tanto en cuanto seamos capaces de justificar este cumplimiento de GDPR, como decía, que al final es la Ley de Protección de Datos, todo esto va a tener sentido. Y poco a poco la normativa va a ir acompañando a la tecnología, ¿vale? Porque en este caso sí que es cierto que es exactamente lo que acabo de decir ahora, que hay más tecnología que casos de uso, pues también hay más la tecnología va también por delante de la normativa. Entonces, al final, la normativa va a tener que irse adaptando y un ejemplo claro es la parte del esfuerzo que hicieron las fuerzas de seguridad del Estado
reuniéndose con el sector turístico para empezar a trabajar en temas de permitir la biometría como auto-checking, ¿no? Que tú con un selfie más una foto por delante y por detrás de tu DNI puedas hacer un check-in online y que después esa información se pueda imprimir y se pueda mandar a policía sin que sea la persona de recepción la que dice sí, es Pablo Soto el que está entrando en la puerta, ¿no? Es decir, si podemos abrirnos una cuenta bancaria con la biometría, ¿por qué no nos pueden asignar la llave de un hotel? ¿O por qué no podemos entrar en una sala de convenciones? ¿O por qué no podemos entrar al tren, ¿no? Un poquito es lo que hay. Sí que es cierto que hay ruido y de hecho el ruido más grande que hubo es reciente y fue el tema de los pilotos que se hicieron en las cadenas de supermercados de Mercadona, que trabajaron un tema de biometría y al final, entre comillas, desistieron hasta que no se aclare el tema de la normativa, pero sí que es cierto que es algo que va a venir porque es algo natural. Estamos acostumbrados a desbloquear el móvil con la cara, estamos acostumbrados a arrimar el móvil al TPV y que ese móvil antes no se haya visto la cara para aceptar el pago. Para nosotros es natural y yo digo nosotros porque yo soy millennial rozando el larguero, ¿no? Entonces casi me considero más analógico que digital, pero es que yo veo a la gente que viene por detrás de mí y es que no concibo a esa gente trabajando de otra manera. Entonces la normativa va a tener que adaptarse en algún punto. Si bien es cierto que nosotros no somos China ni somos Estados Unidos, donde la privacidad es mucho más laxa, somos Europa, pero vamos a tener que adaptarnos porque el futuro pasa por aquí. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice, que la normativa puede ser una barrera de entrada a la hora de llevar a cabo ciertos proyectos, pero sí que es cierto que van a tener que adaptarse y de hecho lo están empezando a hacer. No, queda muy claro que tenemos que dar estos pasos porque las nuevas generaciones o las próximas generaciones no tienen nada que ver con con el perfil del turista que hemos tenido o del visitante que hemos tenido hasta ahora. Y si queremos seguir manteniendo el destino y captando nuevos targets y ser competitivos a largo plazo, ¿no? y sostenibles, necesitamos utilizar toda esta tecnología para captarlos y para fidelizarlos, ¿no? Cuando has comentado volvemos al tema del Big Data, que a mí me resulta fascinante. Has comentado una frase que a mí me ha gustado muchísimo, la de más vale small good data, ¿no? que big data. Y la verdad es que nos has interpretado muy bien por dónde tenemos que empezar. Ahora muchos destinos y muchas empresas están trabajando con Big Data, pero muchos destinos que están empezando a transformarse en destinos turísticos inteligentes tienen en el punto de mira y con los nuevos planes de sostenibilidad turística la incorporación de sistemas de inteligencia turística, que mejor, ¿no? para la toma de decisiones estratégicas. Y parten siempre de, bueno, pues, ¿qué es inteligencia turística? Venga, adquirimos una base de datos de movilidad y con eso empezamos a conocer, ¿no? Y nos has dejado muy claro que hay que empezar por las bases, ¿no? por las bases de datos que tenemos y, sobre todo, ¿cuál crees que es el elemento fundamental a la hora de empezar a trabajar con o de diseñar un propio sistema de inteligencia turística? Bien, evidentemente lo que dices es completamente cierto y a medio plazo van a tener que comprar pues esa movilidad, esa escucha activa de redes sociales, esas pasarelas de pagos. Al final, cuando tú quieres hacer un proyecto de destino turístico inteligente, vas a necesitar todo eso para hacerlo, ¿no? Y así es como están descritos los DTIs, no puedes hacer tu DTI a tu manera, es un poquito lo que hay. ¿Por dónde empezaría yo? Y hablo como Pablo Soto, ¿vale? Ya que me lo preguntas así directamente. Para mí la clave es lo que acabas de decir. Si quiero que mi destino perdure y quiero dirigirme a nuevos targets, yo empezaría por centrarme en conocer a quién me visita. Y haría también un ejercicio de, una vez que sé quién me visita, ¿me interesa que me siga visitando esta persona o me interesa otro tipo de arquetipo? ¿Vale? ¿Me interesa que me siga visitando una pareja británica en edad silver o prefiero que empiecen a venir turistas americanos en sus early 30s, por entendernos, ¿no? Es un poco lo que os decía siempre, colocar al usuario en el centro. Para mí es muy importante eso. Si tuviese que escoger una herramienta por la que empezar, más allá de lo que tenemos en casa, empezaría primero por la escucha activa de redes sociales, sin duda. Sin duda, porque ahí es donde se van a sacar los insights más importantes. Se van a sacar los insights
no solo de que tú vas a saber el perfilado de las opiniones que se están haciendo y vas a ver los tipos de personas que están en tu área, sino que vas a ver qué palabras asocian a tu destino, qué sentimientos asocian a tu destino. Y vas a poder monitorizar otros tipos de destinos. Imaginaros que os dais cuenta que hay un destino en sudeste asiático con el que queréis compartir estrategia, porque veis que empieza a atraer a ese americano de edad media que nos interesa mucho, porque todos sabemos que el americano hace un ticket medio más alto que un francés, que un británico, o que un italiano o que un alemán. Pues ¿por qué no monitorizo también todo lo que tiene que ver con ese destino? Lo analizo y veo qué palabras se asocian a ese destino, qué tipo de personas va, qué sentimiento tienen. Intento replicar eso en mi propio destino, ¿no? O sea, un poquito yo creo que lo que haría sería mirarme las tripas y decir, ¿qué tengo yo? Yo tengo información censal, tengo todo lo que pueda tener una administración pública, ver qué es lo que me interesa y después, sobre todo, también yo creo que es muy importante, y aquí es donde entra la parte de la colaboración, y lo que voy a decir es espinoso, es que en muchos casos debería de existir mucha colaboración público-privada y evidentemente previa firma de NDAs, previamente cumplimiento de GDPRs y etcétera, para que también se puedan compartir datos de empresa privada con organismo público. Porque yo creo que un organismo público y viceversa, los dos se beneficiarían mucho de poder compartir data, ¿no? Si realmente yo sé que imagínate, clusterizo los hoteles, ¿no? Urbanos, sol y playa, y después los reclusterizo. Menos de 3 estrellas, más de 3 estrellas. Entonces hago como 3, 4 clústeres y empiezo a cruzar datos de empresa privada con empresa pública. Y empiezo a ver ciertos patrones. Pues eso me va también a ayudar a tomar decisiones mucho más ricas, ¿no? Porque al final, yo cuando consulto el padrón, pues veo a la gente que vive en mi territorio, pero los visitantes no están ahí. Los visitantes están en el PMS de un hotel, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber yo todos los visitantes que vienen a mi destino? Compro bases de datos de terceros, de una compañía aérea, de un Amadeus, no lo sé, o resulta que puede ser mucho más económico y mucho más sencillo tirar del tejido hotelero que está en mi región y compartir los datos con ellos y saber qué tipo de personas reciben y con eso construir mi arquetipo, ¿no? Entonces, a tu pregunta, que antes de que me siga enrollando, porque al trabajar en innovación tiendo a dispersar, empezaría por eso, por ver lo que tengo, pero sobre todo centrando en quién es el que me viene a visitar y quién me interesa que me venga a visitar. Si coincide de primeras, genial. Ya tenemos muchísimo trabajo adelantado, pero si resulta que el segmento que nos damos cuenta que nos visita no es el que nos interesa para esa supervivencia a medio o largo plazo, pues tendremos que empezar a tomar actuaciones, ¿no? Entonces, por eso yo te digo, empezaría siempre por introspección y redes sociales, porque ahí es donde está todo el previaje, la estancia y el postviaje, con lo cual coges un montón de insights de tus visitantes. Pablo, pues nos has dado una pista muy buena para aquellos que ya están empezando a trabajar en estos temas de DTI y yo creo que nos has abierto mucho los ojos con la aplicación de la tecnología para el futuro, ¿no? Para los próximos años que nos vienen y para esa necesidad de ser sostenibles y competitivos, ¿no? Una gran ayuda. Y bueno, y el 5G que ha sido, no es un descubrimiento porque llevamos hablando mucho tiempo de él, pero que se palpa de manera mucho más real, ¿no? Pues dejamos aquí. Ha sido, gracias Pablo por haber participado, creo que ha sido fantástico escucharte, has abierto mucho la mente. No tenemos preguntas de los asistentes, agradecer también a los asistentes que nos hayan acompañado hasta el final. Y por nuestra parte, pues nada más. Otra vez, Pablo, gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Y al Colegio de Oficial de Ingenieros en Telecomunicaciones que nos acompañan en estos webinars.